Buenas tardes, vamos a continuar con el panel La víctima en el proceso penal. Voy a presentar a los panelistas. Los doctores Mario Eduardo Coan, juez de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Bonaerense. Luego va a hablar el doctor Ramiro Fernández Lorenzo, juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 del Departamento Judicial de La Plata y secretario de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento Penal. Enviado en el corriente año por el Poder Ejecutivo a la legislatura bonaerense. Y por último, el doctor Carlos Fabián Blanco, presidente de la Sala número 3 de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro y secretario de Fundejus. Bueno, comenzamos. Vamos a ser estrictos con el horario. Bueno, comienza el doctor Coan, entonces. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación acá al doctor Blanco, al doctor Costa, que gentilmente tuvieron la deferencia de invitarme a ser parte de esta conmemoración por los 20 años de nuestro Código Procesal Penal, que, bueno, a la vista después lo que va a hablar Ramiro, más que parecer una celebración de cumpleaños, parecería que estamos acercándonos al funeral del código, pero vamos a tratar de ver un aspecto que es la víctima en el proceso penal. Y me quedé con algo que lo venía pensando y lo dijo el doctor Convergés, es analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué pasaron en estos 20 años que transcurrieron durante la vigencia de este código? Y yo, para arrancar, me voy a remontar un poquito antes, porque la víctima en el proceso penal es el único individuo que no quiere estar en el proceso penal. Los jueces, los fiscales, los defensores estamos por vocación, los imputados por elección, y el único que jamás hubiera tomado la decisión de intervenir en un proceso penal seguramente es la víctima. Este rol secundario en lo cual ha sido colocada, donde también tenemos que tener en cuenta que no es un hecho novedoso la postergación que ha sufrido la víctima dentro del proceso, sino que se remonta a los anales de la historia jurisprudencial nacional, que es un poquito lo que les voy a tratar de transmitir, cómo se ha trasuntado a partir de la jurisprudencia la víctima dentro de lo que es el proceso penal y cómo esas nuevas concepciones se fueron ayornando o agregando a las legislaciones posteriores que se fueron dictando. Digo que en la historia jurisprudencial argentina, la Corte Suprema de Justicia, hasta los fallos Chincota y Otto Wall, jamás le habían dado posibilidad de recurso siquiera a un querellante. Solamente en Chincota y en Otto Wall se empezó a hablar del concepto de cuando mediare un gravamen institucional, con todas las dificultades y con todo el contenido subjetivo que tiene el concepto de gravamen institucional. El doctor Convergés contó también que él sufrió 2 reformas al Código Procesal. Yo también viví las 2 reformas. Viví la reforma del Código de Nación con la 23984, que fue salir del Código Barrio y pasar al Código Levene. Y ahí nos vamos a encontrar por primera vez con artículos que hablaban de la víctima y con prerrogativas que tenían las víctimas. Eran los artículos 79 y 80, donde vemos algunas nociones meramente generales de derechos o de prerrogativas muy limitadas que se le daba a la víctima, que no era constituida como particular damnificado, como querellante en el proceso de nación. Hay que contar algo que es parte de la historia legislativa del Código Levene. Levene no preveía el querellante dentro del Código Federal, y fue una negociación legislativa la que llevó
principalmente la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a incluir la figura del querellante particular en lo que fue el texto. Y la negociación fue, si incluyen el querellante, el proyecto sale, como todas las negociaciones legislativas. Y así lo tenemos medio insertado o injertado en los artículos que siguen a esto, que son cerca del 90 o cercanos ahí del Código Federal. Pero originariamente ni siquiera se le daba la posibilidad de intervenir activamente a la víctima, constituyéndose como querellante dentro del proceso penal federal. Con la inclusión, sí, efectivamente se le dieron las facultades de intervenir como todos las conocemos y como son de pública, son de conocimiento de todo este foro nuestro de los abogados penalistas. Así llegamos con esta idea primigenia a nuestro Código Procesal, que sí fue innovador en concebir los derechos de la víctima en una redacción bastante curiosa y novedosa del artículo 83 del Código Procesal Penal, principalmente en los incisos 8º y 9º. El 8º, donde le otorga a la víctima, con una suerte de remedio atemporal, la posibilidad de pedir la revisión por parte del fiscal general del archivo, la desestimación que dispusiera el agente fiscal en la instancia. Esto verdaderamente es novedoso, porque no es un recurso, sino que es una solicitud, y esto no existía en ningún nivel de códigos procesales en todo el país. Este es un primer atisbo de reconocimiento donde nuestro código, pese a que está maltrecho, pese a que tiene múltiples reformas que lo han desnaturalizado, este verdaderamente es un elemento novedoso que quienes hemos sido fiscales hemos sufrido en más de una ocasión, cuando una víctima nos pedía un desarchivo, una causa que para nosotros no iba para ningún lado, y venía de los superiores diciendo reábrala y fíjese si esto es viable o no es viable. Y también en el inciso 9º, donde se faculta a la víctima a reclamar por la demora o ineficiencia de la investigación por parte del agente fiscal. Estos derechos son novedosos, esto viene a romper con todo el esquema tradicional que se tenía hasta entonces en lo que respecta a las facultades que tiene la víctima. Estamos hablando de una víctima que no es parte, no es particular o damnificado, es simplemente una víctima a quien se le reconocen estas prerrogativas que, insisto, para mí fueron novedosas y que yo no fui de la primera camada de fiscales que vino acá a San Isidro, sino estuve en la segunda camada de fiscales, y tuvimos que acostumbrarnos con el doctor Costa, en aquellas épocas iniciales, a lidiar con qué hacemos frente a un desarchivo. La seguimos investigando, la mandamos a Fiscalía General nos pegará, no nos pegará, vemos qué pasa, qué no pasa. Bueno, esto también es parte de la historia de dónde venimos. La autonomía del querellante o de la víctima, la incidencia dentro del proceso penal es creciente a lo largo de la jurisprudencia. Así tenemos que históricamente al querellante en el sistema federal se le otorgaba un rol meramente adherente a la posición del fiscal. Con lo cual, su suerte estaba atada a los designios o a la voluntad del fiscal. Esto es, si el fiscal no acusaba, existía una vieja doctrina de la Corte Suprema de Justicia en los fallos Tarifeño, García y Catonar, que impedían al tribunal enjuiciador a dictar un veredicto de condena. Esto se rompió con el fallo Santillán de agosto del 98, donde la Corte reconoció dentro de la garantía del debido proceso a todos los sujetos que intervienen en el proceso penal, sin distinción, entre los cuales obviamente está el querellante. Entonces, ¿qué es lo trascendente de Santillán?
que el querellante o la víctima que participa activamente dentro del proceso penal dejó de tener un rol adherente o adhesivo al del Ministerio Fiscal para tener un verdadero rol autónomo. Es un verdadero acusador autónomo dentro de lo que es el sistema del proceso penal. El paso siguiente estuvo dado por el fallo Bulacio contra Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes recordarán, el caso Bulacio era un chico que a la salida de un recital fue brutalmente golpeado por la policía y termina muriendo. La causa prescribió, la Corte Suprema de Justicia confirmó la prescripción. Sin embargo, la Corte Interamericana, en una parte que no es la que vamos a hablar hoy, declaró la imprescriptibilidad de este tipo de delitos y por otro lado sí se adentró a las peticiones de las víctimas y le dedicó varios parágrafos al tema. Primero se invocó todo el plexo normativo que está relacionado, está vinculado con la víctima, que lo tienen ahí, que es el 8.1 de la Convención Americana, pero fundamentalmente el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, con esta posibilidad que tiene la víctima, o este derecho que tiene la víctima a ser oído y a canalizar sus reclamos. En distintos parágrafos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de los derechos que tiene la víctima para reclamar hasta la reparación del buen nombre y honor de alguno de sus deudos y fundamentalmente a reclamar por las dilaciones que pudieran producirse dentro del proceso. El párrafo 121 que fue contundente al señalar que las víctimas deben tener acceso a todas las etapas del proceso. Esto significó una apertura y este fue uno de los pies fundamentales para los cambios jurisprudenciales y legislativos que vinieron con posterioridad. El primero de ellos lo tenemos en Capital Federal. La Cámara del Crimen, la Sala Primera, en 2004, le dio facultad a la víctima representada o constituida como particular, como querellante, discúlpenme, estoy muy provincializado, me llevo al particular damnificado, pero es el querellante, a actuar inclusive en forma autónoma en el marco del juicio. Esto se dio a partir del fallo, insisto, de la Cámara del Crimen en la Sala Primera, el fallo Storchi Fernando. ¿Recuerdan ustedes el caso de una nenita que se ahoga en una pileta en el club All Boys y fue acusados el guardavidas, los profesores de la colonia de vacaciones, y Storchi era el presidente de la sociedad que explotaba la colonia? ¿Qué había pasado? El fiscal había pedido el sobreseimiento de Storchi, el querellante insistió en la acusación y la conclusión es que al juicio por Storchi solamente se contó con acusador particular y ese fue el primer hito donde la independencia o la autonomía plena del querellante se vio cristalizado en una actuación dentro de un proceso penal. En nuestro Código Procesal Penal, Storchi se vio reflejado en la redacción del artículo 334 bis, promovido por la ley 13943 del año 2009, donde no se hizo más que recoger esta experiencia de Storchi que había sido replicada dentro de el proceso federal y trasladarlo al texto legislativo de la provincia de Buenos Aires, donde se permite, en el caso de que el fiscal, con una distinción, en capital requieren los dos la elevación a juicio. En provincia de Buenos Aires la requiere el fiscal y en su defecto, si el fiscal no lo hiciere, el particular damnificado, ahora sí hablando con propiedad, podrá requerir la elevación a juicio y eso habilitará el tránsito a la etapa plenaria o a la etapa de juicio con la intervención exclusiva de este acusador particular, sin acusador público. Esto fue un cambio de paradigma y dentro de los fundamentos de la ley se usaron muchos de los argumentos del fallo Bulacio que anteriormente comentábamos. Específicamente, si ustedes miran la parte final del artículo, se le otorgan absolutamente todas las prerrogativas que tiene el Ministerio Fiscal para su actuación durante el juicio. Esto es trascendente. Acá en San Isidro, en oportunidad
en que yo también fui juez en el Tribunal en lo Criminal número 5, junto con el doctor Intros Itrulia, que sigue estando en funciones, y con el doctor Neu, que ya se jubiló. Nos tocaron dos casos, uno de los que ellos fue bastante conocido acá en San Isidro, que era el del policía Garrido, donde nosotros hubo una petición de constitución, en particular damnificado tardía, durante ya la etapa de juicio, fenecida del 336, y nosotros entendimos, con toda la invocación de los artículos 25 de la Convención de Derechos Humanos y de los distintos tratados internacionales, como la Convención de Naciones Unidas en la materia, entendimos que correspondía la Constitución por este derecho a ser oído de la víctima o del damnificado. Vamos hasta aquí a lo que tenemos en la fecha. La víctima viene con mayor incidencia en lo que es el proceso penal en sí. Esto no se detiene acá, esto sigue creciendo, y sobre el tema se va a explayar más Ramiro, qué es lo que viene. Por eso yo les hablé de dónde venimos, Ramiro le va a hablar de hacia dónde vamos. Pero no podemos dejar de descartar también que recientemente se ha sancionado, durante el año pasado, la ley 27.372, que es la denominada ley de víctimas, donde se han ampliado los espectros y las facultades de las víctimas en su intervención en el proceso penal. Y esta ley trabaja sobre varios ejes. La primera es la creación de un centro de asistencia a la víctima de delitos, con, valga la redundancia, asistencia integral, no solamente jurídica, sino psicológica. Se prevé que les den inclusive albergue para el caso de que no cuenten con ello. Se está también trabajando en la selección del primer cuerpo de abogados de la víctima, y esto es todo un desarrollo que viene creciendo y que se ha visto ya también reflejado en distintos textos, como por ejemplo la ley de ejecución. El segundo de los ejes es la creación, del defensor público de las víctimas, y el tercero es la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, que está promovido por el ministro de Justicia, el doctor Garabano, de Nación, y que prevé también la creación de una red federal de observatorios de la víctima para coordinar y para analizar los impactos y las distintas problemáticas que enfrenta la víctima dentro del proceso. No me voy a extender, es simplemente dejar el título. Sí me parece que esta expansión en el rol de la víctima, que era una deuda que se tiene que tener un límite. El límite, en mi criterio, y en esto voy a apelar a palabras del Papa Francisco, tiene que ser no confundir justicia con venganza. Son conceptos absolutamente distintos. La justicia pasa por un lado. No podemos hablar con una víctima de delitos acerca de bajas o subas en la estadística, de un caso en 1.000.000, porque para la víctima la estadística cuando le toca subió en 1.000.000%. Ese caso en 1.000.000 no lo van a entender. Pero tampoco podemos permitir, como vemos hoy en muchos tribunales, que estamos confundiendo justicia con venganza. ¿Qué significa esto? No todo homicidio es homicidio agravado. No todo se arregla con prisión. Y voy a robarle una frase a mi colega el doctor Mancini para ir terminando, que es esto de que la gente muchas veces pide que quiero que el delincuente se pudra en la cárcel, tiene innata una mala noticia, trae conllevada una mala noticia, que no se van a pudrir en la cárcel. Muy por el contrario, hoy por hoy vemos que salen peor. Entonces, la atención a la víctima es una deuda que debemos saldar, que creo que se está en el camino correcto. El límite de la intervención de la víctima tiene que ser precisamente no confundir justicia con venganza. Muchas gracias. A continuación, el doctor Ramiro Fernández Lorenzo. Buenas tardes.
como les había acá adelantado Mario, yo voy a hablar un poquito de lo que puede llegar a venir, un pronóstico. Antes que nada, me gustaría hacer una simple reflexión. Tenemos que tener cuidado porque de no echarle la culpa siempre a las leyes. Hay veces que las leyes no son malas y sin embargo tienen una incorrecta o una mala aplicación, o por lo menos una aplicación desde un punto de vista del cual no fue pensado. Se habló mucho en los paneles anteriores de un sistema adversarial, un sistema acusatorio, y a mí me parece que el artículo 366 del Código Procesal Penal, que regula la introducción de prueba, o mejor dicho, de evidencia al debate, me parece que es un artículo que, interpretado correctamente, tiene una lógica adversarial y puede ser, digamos, visto con el norte del 342 bis, con las reglas de evidencia y las reglas de litigación que tiene el juicio por jurados. También, por ejemplo, rápidamente, el Código Procesal actual habla de que los jueces pueden hacer preguntas aclaratorias, no indagatorias. Y por otra parte, he hablado y he preguntado a fiscales si estaban de acuerdo con que los jueces realicen muchas preguntas en el medio del debate, y me dijeron que sí, pese a que cualquier abogado experto en litigación diría que un juez que se meta a preguntar puede tirar abajo una teoría del caso, puede tirar abajo una estrategia. Me dijeron que sí por si se olvidaban algo. Entonces, con esto quiero decir rápidamente, antes de empezar, que hay veces que nosotros, que somos los actores, somos los que en realidad hacemos que las leyes terminen siendo malas, y las leyes quizás nacieron con otra perspectiva. Por eso lo decía como introducción, porque de alguna manera yo voy a hablar del proyecto presentado, y el proyecto no va a ser la luz salvadora a todo esto. O sea, el proyecto simplemente corrige algunas cosas, avanza sobre otras, mantiene muchas, y se trata de ajustar los tornillos donde creíamos que había algún desajuste. Pero la práctica siempre es la que marca el rumbo. Eso está claro, ¿no? Las reglas están escritas y las reglas siempre son interpretadas para un lado o para el otro. Una segunda aclaración es que por una cuestión de interpretación, para que no se malinterprete, igual ya antes habían dicho algo, el proyecto presentado y el que circuló por las redes sociales no es exactante el anteproyecto que elaboró la comisión. Es decir, es el proyecto del Ejecutivo en el cual tiene modificaciones al anteproyecto que hizo la comisión. Sobre todo porque los fundamentos con los cuales nos acompañaron sí son los fundamentos que hicimos nosotros, es decir, la comisión. Si uno lee los fundamentos y uno lee el texto, dicen, estos hombres están locos. ¿Por qué? Van a leer los fundamentos donde se habla del jurado, donde se realza la idea de la litigación, del jurado, y por el otro lado van a ver, por ejemplo, que el juez en el juicio por jurados y hasta el mismísimo jurado puede hacer preguntas. Esos son cambios que obviamente nosotros no hemos efectuado. Lo mismo con la prisión preventiva, obviamente, ¿no? En los fundamentos estamos hablando de que se trata de medidas cautelares, y por el otro lado del texto quedó que había una suerte de prisión preventiva automática en ciertos delitos. Estas son las aclaraciones para que no piensen que nosotros estamos locos. O sea, nosotros teníamos una idea, que sabíamos que esa idea obviamente a grandes rasgos iba a satisfacer, y en otros puntos había cuestiones de discusión, como siempre, como puede haber en el derecho, que no tiene un lenguaje formal como en las matemáticas, de modo que no toda suma da un mismo resultado. Sabíamos que iba a haber algún cambio, se hizo así ese cambio, y bueno, por una cuestión de apuro quizás se acompañó a los fundamentos de nuestro anteproyecto con el texto. Igualmente ingresó después, posteriormente, a la legislatura la copia del anteproyecto para que las cámaras puedan hacer el debate con los dos textos a mano. Bueno, dicho eso, rápidamente, en primer lugar quiero hacer una aclaración. ¿Qué lugar, si nosotros hablamos de
el derecho penal como una rama que trata con conflictos eminentemente públicos. Esto está en todos los manuales, digamos. ¿Qué lugar tiene la víctima? Más modernamente, si se empieza a abandonar la idea de que el derecho penal protege bienes y el derecho penal configura la identidad normativa de la sociedad, más precisamente reacciona cuando la vigencia de la norma está en duda, ¿dónde está la víctima de todo esto? Yo sostengo personalmente un querellante autónomo y también sostengo lo anterior. Me parece que la víctima tiene lugar cuando Hegel distingue el significado de el delito, por un lado, en el plano de la comunicación, en ese momento no se hablaba de comunicación, y por el otro lado distingue el aspecto fenoménico. Hegel decía, el delito ataca la juridicidad, pero también tiene una determinada existencia cuantitativa, cualitativamente externa. Es decir, hay una víctima, hay un ciudadano de carne y hueso en el cual se vio invadido su espacio de libertad. Ahí, en ese mundo fenoménico, es el lugar donde tiene la víctima, donde aparece la víctima. También quisiera decir que no se trata tampoco de el derecho penal o derecho procesal penal postulado por el intérprete. No se trata de eso. Se trata del derecho penal o del derecho procesal penal que se ha realizado en la configuración actual de la sociedad. Y digo esto porque a raíz de la exposición de Mario ha quedado bien en claro cuál ha sido la evolución, ¿no? Hacia dónde va el derecho penal y hacia dónde va, en ese sentido, el derecho procesal penal. Lo cierto es que, desde este marco, podemos decir que tenemos un derecho a ser oído consagrado en los pactos, en varios pactos, de eso ya acaban de dar cuenta. Tenemos, por otro lado, que en el año 2015 se produce una reforma muy importante al régimen de las acciones en el Código Penal. Y tenemos, por otro lado, una realidad que nos muestra que el principio de oficialidad, entendido desde la perspectiva clásica, no funciona, fracasa. Un ministerio público que tenga que ir atrás de todas las hipótesis delictivas fracasa porque no hay recursos. De modo que necesariamente hoy o mañana los criterios de oportunidad se van a ampliar. Y a partir de que se vayan a ampliar los criterios de oportunidad, obviamente que van a aparecer individuos afectados que van a ver que su caso no llega a una decisión. No llega a buen puerto. ¿Por qué? Porque se aplicó un criterio de oportunidad. Entonces hay que congeniar todo eso. La comisión trabajó con el objetivo de, uno de los objetivos que había sido planteado por el Ministerio de Justicia era potenciar el rol de la víctima. Nosotros teníamos dos ejes fundamentales que eran la Carta Iberoamericana del Derecho a las Víctimas, que había sido celebrada en nuestro país en el año 2012, y la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas, que fue sancionada en el año 2017, de la cual Mario explicó sus principios básicos. A partir de eso, teníamos la necesidad de reglamentar el derecho a ser oído, de que sea real. Y por el otro lado, teníamos que ver qué hacíamos con el particular damnificado. En primera medida, ¿cómo reglamentamos el derecho a ser oído? Bueno, en rigor de verdad, aquí lo que hicimos fue afianzar algunas reglas, ser más precisos y expresos en cuanto a que había determinadas decisiones que debían obligadamente ser comunicadas a la víctima y que incluso antes de formalizarse, la víctima, si así lo quisiese, podía solicitar ser escuchada, ser oída. Estas decisiones son aquellas decisiones que tienen que ver más que nada con la marcha del proceso. Es decir, con posibilidades de que se declare extinta la acción
o posibilidades de que se produzca la disponibilidad de la acción. En ese caso, el fiscal, si tiene la voluntad o la intención de ver que hay un caso que puede disponer de la acción, debe notificar a la víctima, le debe comunicar para que en su caso pueda ser escuchada si así lo solicita. También hicimos hincapié en lo referente a las medidas de coerción, que también creíamos que era importante que sea escuchada, y le dimos también el derecho a la información en la etapa de ejecución. Cada vez que se inicie un incidente de liberación en el marco de la etapa de ejecución, la víctima debe ser notificada. Debe ser notificada y, en su caso, puede ser escuchada, si así lo quiere. Nadie va a obligar a la víctima que hable, lógicamente, esa autonomía la voluntad. Y, por supuesto, con total lógica, si el incidente se resuelve en forma positiva, es decir, si es procedente, también debería notificársele. Porque también la víctima, nosotros creíamos que tenía derecho a saber, no porque pueda hacer algo, ¿no? Pero creímos que tenía derecho a saber de que, de alguna manera, su agresor, que fue condenado, y que la condena se quedó firme, su agresor estaba por recuperar la libertad. Generalmente porque es muy probable que puedan conocerse, puedan ser del mismo lugar, con lo cual tiene el derecho a saberlo, tiene derecho a contar con esa información y después, verá qué hace con esa información, obviamente. Después sí hubo unos cambios, pequeños cambios en este aspecto del Ministerio de Justicia, de la cual yo voy a destacar dos que brevemente que no comparto. El primero es, por ejemplo, comunicarle a la víctima con posibilidad de ser escuchada cuando se está realizando el cómputo. Me parece que era una cuestión que no creo que la víctima esté muy interesada en meterse a hacer cuentas. Y no creo que tampoco entienda mucho de hacer cuentas, restar, sumar. Y por el otro lado hay una disposición que no es originaria del proyecto, que se le concede la posibilidad a la víctima, a la nuda víctima, de interponer recurso de apelación contra las decisiones que sean desfavorables. Y después, de seguido, hay otro artículo que se agrega y que dice que en esos casos se le puede nombrar un abogado para que la represente. Con lo cual, ahí hay como una confusión, me parece a mí, es una confusión con la víctima como damnificado, como ofendido, y la víctima como parte, ya asumiendo un rol activo y una responsabilidad procesal, que eso es lo importante. Lo más llamativo, lo más novedoso mejor dicho, el cambio más profundo que hicimos fue en cuanto a la víctima cuando asume el carácter de acusador. Nosotros teníamos dos opciones. Porque desde los orígenes se planteaba, por lo menos desde el lado de la política, se planteaba, bueno, ¿qué pasa con aquella víctima que no está de acuerdo con el fiscal? Porque el fiscal dice, esto no es delito. La típica hipótesis que suele pasar diariamente. Recibe una denuncia y el fiscal dice, esto no es delito. Para imaginar un caso, con usurpaciones, siempre pasa lo mismo. Esto no es delito, esto es un problema que se resuelve en la justicia civil, acá no hay delito. Bueno, ¿qué hace la víctima respecto a eso? Una opción que se barajó y que fue descartada de plano era, por lo menos por la comisión, era que la víctima le solicite al juez una especie de revisión y que si el juez convalidaba lo que decía la víctima, obligaba al fiscal a seguir actuando, con lo cual volvíamos al mismo problema del procedimiento de consulta que tenía el 348, creo, sigue teniendo, del Código de Nación, y que fue declarado inconstitucional por Quiroga, por el fallo Quiroga de la Corte, o sea, por encontrarse afectada la independencia del Ministerio Público Fiscal, artículo 120 de la Constitución Nacional. Algo de eso también se dijo en Storchi, no sé si Prusoni creo que fue el primero que habló,
donde ellos en realidad comienzan a elaborar este control jerárquico a partir de la interpretación jurisprudencial. Y el camino que adoptamos es, a partir de la reforma que se había operado en el Código Penal con el régimen de las acciones, era reglamentar la idea que ya había instaurado el Código Penal en el artículo 73, que declaraba acciones privadas a las que surjan de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima. Nosotros teníamos que reglamentar eso. De hecho, si miramos bien el Código de Procedimiento actual, está. O sea, lo que dijo Mario hoy, que llegado el momento de requerir la elevación, el fiscal se baja y sigue el particular identificado. Bueno, es eso. Gráficamente es eso. Nosotros lo que hicimos fue adelantarlo. Lo trajimos un poco más para atrás. Y dijimos, ¿qué pasa si es al inicio de todo esto? No solo, como la 27063, referida a los casos en los cuales había o existía disponibilidad de la acción propiamente dicha, es decir, criterios de oportunidad, suspensión del juicio a prueba, sino también decidimos extenderlo porque nos pareció que era, digamos, el lugar donde se producían la mayor cantidad de conflictos a los casos en que existan desestimaciones de la denuncia por no configurar a juicio del Ministerio Público delito en la hipótesis denunciada, o archivo las actuaciones porque estima que con eso no puede ir a ningún lado, por ejemplo. Entonces nosotros reglamentamos el proceso de la conversión de la acción. ¿Qué significa esto? Brevemente, en primer lugar, frente a todas estas hipótesis sigue existiendo, obviamente, el control jerárquico por parte de la víctima. Es más, debe necesariamente, si quiere convertir luego, debe activar primero el control jerárquico al fiscal de arriba. Esto lo puede hacer, como actualmente lo hace la víctima, sin necesidad de constituirse en parte. A partir de que fracasa el control jerárquico, se le da un plazo a la víctima para que, si aún no lo era, se constituya en particular damnificado y solicite la conversión de la acción pública en privada. Un plazo de 30 días. En ese plazo de 30 días se hace esa solicitud y el juez va a poder denegarla si a su criterio el hecho no constituye un delito o no se puede por alguna razón proceder. En ese caso va a haber un recurso de apelación y se queda ahí. Si el juez no lo deniega, se abre el procedimiento, digamos, del delito de acción pública convertida en privada, que tiene un procedimiento especial que se remite a las reglas de los juicios por delito de acción privada y que tiene un capítulo específico donde se reglamenta esta idea de la querella, pero en caso de que haya subsistido la conversión. Gráficamente se interpone una querella, primero un escrito de querella donde se pueden solicitar medidas. Esas medidas generalmente son para poder describir o formular, mejor dicho, con mayor precisión los cargos. Incluso puede solicitar al juez aquellas medidas que necesita auxilio judicial, dado que es un privado, ¿no? Una vez que se realizan esas medidas, se presenta un nuevo escrito de querella final y sigue como si siguiera cualquier injuria, cualquier calumnia. El particular damnificado, en los casos en los que el fiscal no se baja, el particular damnificado tiene un tinte obviamente de acusador autónomo y nosotros intentamos improlijar la cuestión desde el punto de vista que va a tener la posibilidad de, si tiene alguna diferencia en cuanto a la apreciación del hecho que constituye el acontecimiento histórico objeto de la investigación, si tiene alguna apreciación distinta, jurídica, el fiscal debe comunicarle el cargo al imputado del particular damnificado desde el inicio, ya desde la audiencia, desde la primera audiencia de imputación formal, lo que sería el 308, debe comunicarle el cargo al particular damnificado. Así, desde el inicio ya es toda una vía prolija y después no empiezan los problemas de congruencia. Bueno, voy a
a finalizar, a redondear, porque me gustaría hablar mucho más, pero bueno, me están apurando con el tiempo. Sí quedó una cláusula abierta que el Ministerio de Justicia lo pidió para poder reglamentarla, que es el abogado público, obviamente. Sin un abogado público de la víctima, esto no sirve de nada. O sea, sería una justicia de clase, sino. Va a haber un abogado público, nosotros hicimos una cláusula abierta diciendo que va a depender de los convenios del Ministerio de Justicia, con los colegios departamentales, con la Procuración y demás instituciones. Y por último, me adhiero y me pliego a las conclusiones que dijo Mario respecto de la venganza. Me adhiero. Recuerdo, ya que utilizó la palabra venganza, recuerdo que en el fallo de Torchi hay una frase de Dona que vota en disidencia que dice algo así como: me resisto a pensar que ser moderno y progresista implica volver a darle a la víctima el derecho a la venganza privada. Bueno, con todo respeto a mi maestro, Dona está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque el volver a pensar en la venganza privada es volver a pensar en épocas donde no estaba formalizado e institucionalizado la idea del juicio. Hoy en día, por supuesto que puede haber víctimas pacíficas, están las víctimas por la paz, la organización, y víctimas vindicativas. El juez es el que pone el límite. La víctima puede pedir, el partido unificado puede pedir 1000 años de pena, 500, la muerte. El juez es el que pone el límite. El juez es el que dice hasta acá. Lo mismo que el fiscal. A veces que hay fiscales que encuentran un caso donde evidentemente no sé si sigue habiendo objetividad o no, pero hacen pedidos extravagantes y va a estar el juez el que es el tercero que va a poner el límite. No se puede luchar contra las pasiones humanas. No se puede dudar de que la víctima que sufrió el delito de carne y hueso, es muy probable que en algún momento del proceso dependerá ciertamente de la gravedad del delito, sea una víctima vindicativa. Pero bueno, está el juez, pero no por esa víctima o no por esos casos va a haber que desconocer el derecho a ser oído, porque por más que le pese a los que no están a favor de esta idea, el derecho a ser oído está en los pactos. Y como les vuelvo a reiterar, y con esto cierro, no se trata del derecho penal postulado por el intérprete, sino del que se realiza en la configuración actual. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a continuar el doctor Blanco, finalmente. Bueno, buenas tardes. Sé que estamos un poco pasados del horario programado, así que voy a cumplir. Voy a cumplir con la pauta que acordamos. La verdad que cuando uno conmemora recuerda, y recuerdo que el 27 de la noche parecía que el 28 venía el caos total, y esos primeros días uno veía a las víctimas de los procesos directamente afectados por el delito, o a los abogados que terminaron siendo víctimas los primeros días en la búsqueda de sus causas por los juzgados de transición, o que los jueces se peleaban por la forma de entrega de los expedientes, o nos peleábamos por el auto oficial, o nos peleábamos por el despacho, o nos peleábamos por los muebles. Pero bueno, un poco uno recuerda lo que nos pasaba ese 27 a la noche, y lo que vivimos los primeros días, primer mes, hasta que después se fue acomodando y como siempre nos caracteriza a los bonaerenses, que le ponemos el cuerpo y llevamos adelante una implementación, una puesta en marcha con pocos recursos, pero que en definitiva se puso en marcha después de varias postergaciones. Pero no vengo a hablar de las víctimas de adentro del sistema, sino de las víctimas del proceso penal. Y lo que yo quería proponer al auditorio es una mirada desde la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Muchas veces pasa que nos olvidamos de los fallos de nuestro máximo tribunal provincial, miramos siempre a la Corte Nacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dejamos de lado casos que generan transformación en el acceso a la justicia. Casos que han abierto puertas a ese damnificado que le venían rechazando recursos desde la Cámara o de la Casación. Así que la mirada que voy a realizar estos 20 minutos es desde qué pasó en estos 20 años con nuestra Suprema Corte de Justicia bonaerense,
cual tenemos el honor de tener a Beto Pisano, que fue uno de sus integrantes, en tema de decisiones jurisdiccionales y que necesariamente afectaron de alguna manera positivamente a las decisiones de los tribunales inferiores. FUNEJUS participa en este espacio, en este panel de víctimas, porque es una institución que ha llevado adelante un montón de actividades. Siempre hemos estado preocupados, todos los hombres y mujeres que integramos el equipo que lidera Joaquín Darrocha, sobre esto de facilitar el acceso a la justicia, respetando las reglas de juego, pero nos encontramos con que cada uno en su función, sean algunos de los poderes del Estado, siempre ponía un granito de arena para ser un facilitador de aquella víctima que arbitrariamente se le iba cerrando la posibilidad de intervención en el proceso. Y yo acá ustedes ven una foto que es el primer proyecto de reforma después del Código de Joffre del año 1989, que Joaquín, juntamente con Beto Pisano, que fue su secretario de Asuntos Legislativos, pasaron a ser solamente 29 años, llevaron adelante este texto y que precisamente introduce, o intentaba introducir, conceptos que hoy estamos analizando. Concretamente, ese texto introduce la posibilidad al damnificado de pedir medidas cautelares, le permitía al damnificado presentarse sin tantas formalidades en el proceso, y también hablaba el texto de la posibilidad que a la víctima que tenía una mala situación económica, el patrocinio jurídico gratuito en el Ministerio Público Fiscal. O sea que de esto ya se hablaba en el año 89 como una necesidad de cambio de dónde estábamos parados. ¿Por qué una necesidad de cambio había? Porque Joffre sostenía en el año 1915, cuando fue aprobado el texto, tres cosas que hoy nos parecen terribles. Decía que la víctima no era parte, que su intervención era excepcional y que la víctima, si era parte, podía afectar la regularidad y la brevedad del juicio. Y además menoscababa el rol del Ministerio Público Fiscal. O sea, nosotros llegamos con un código con esa concepción de la víctima al 27 de septiembre de 1998. Con lo cual, el punto de partida que genera la resolución, en ese momento María del Carmen Falvo, subsecretaria de Justicia, del 23 de agosto de 1995, empieza a romper ese escenario normativo que era expulsiva del ciudadano de a pie adentro del sistema judicial, y con esa resolución 23 deja plasmado cuáles son los principios generales que deben regir en el nuevo ordenamiento que se buscaba aprobar. Que por cierto también vamos a tener el gusto mañana va a compartir juntamente con Nicolás Ceballos, Pedro Bertolino, quien fue uno de los corredactores de ese texto. Entonces, a partir de esa resolución, se suma también nuestra Constitución de la provincia, en la cual dice concretamente, asegura, ¿sí?, tutela y acceso a la justicia, ¿no? Va marcando, cómo las normas van marcando los lineamientos en los cuales debemos los operadores, o debían los operadores judiciales delinear nuestras prácticas. El balance, yo creo, el balance de estos 20 años me arroja que lo que se ha buscado fue revalorizar a la víctima y hemos ido de menor a mayor. Comparto con Mario que la discusión es cuál es el límite de esta mayor intervención de la víctima. Hoy estamos hablando, y lo escuchaba al doctor, estamos hablando de la víctima que asume la investigación frente a la postura que el fiscal decide no llevar adelante el juicio, ¿sí?, o la investigación penal preparatoria. Que en la mirada de Joffre esto sería terrible, pero hoy estamos analizando esto y veremos cómo se implementa, porque veo que es de difícil implementación, es posible, pero habría que pensar la ingeniería porque, insisto,
el éxito o el fracaso de una decisión normativa depende fundamentalmente de la implementación, de los recursos y del cambio de prácticas. Vemos que a esa nota, a esa resolución de María del Carmen Falo del 95, fijando las bases para el texto de reforma que se buscaba producir, se suma la Constitución, y cuando ya se eleva el texto de la Ley 11.922, que da inicio a este nuevo paradigma procesal, se habla que a la víctima se le dan facultades y atribuciones que le confieren un desempeño más protagónico en el proceso. Ese más protagónico ha ido creciendo a lo largo de estos 20 años de manera concreta, y creo que la reforma más importante en tema víctima fue la Ley 13.943, que recoge un poco los fallos de la Corte Nacional, la posibilidad de acusar de parte de la víctima en juicio sin la intervención del Ministerio Público Fiscal. En el plano normativo provincial, el punto de partida fue la Ley 11.922, que se puso en marcha el 28 de septiembre del 98. ¿A qué arribamos hoy? Al proyecto de ley que el doctor hoy nos estaba comentando los lineamientos generales respecto de la víctima. Esta propuesta normativa, que tiene hoy debate, o está por lo menos ingresada en la legislatura bonaerense, ha tenido a priori un marco que ha impulsado necesariamente la necesidad de cambio de ciertas normas. En el ámbito provincial, la Ley del Ministerio Público, y después diferentes normas procesales que fueron de alguna manera fortaleciendo la intervención de la víctima dentro del proceso penal. En el ámbito nacional, lo importante en el punto del rol de la víctima ha sido, sin lugar a dudas, la Ley 27.372 y la Ley 147, que modifica el régimen de las acciones penales, que de alguna manera establecía la posibilidad que las provincias regulen el ejercicio de la investigación de parte del acusador sin intervención fiscal. Entonces, hemos tratado de resumir cómo paulatinamente se fueron cambiando las reglas de juego dentro del proceso penal, sea esto por la jurisprudencia, sea esto por el plano normativo, en el plano normativo provincial y nacional. Ahora, repasando un poquito los fallos de nuestro máximo tribunal provincial, me encontré con ciertos casos, aproximadamente 8 casos que los voy a compartir, en la cual se ensanchó este derecho que tiene el ciudadano de a pie al acceso a la justicia. La labor jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires ha sido muy rica desde el inicio de la implementación del Código de Procedimiento en relación a la víctima. Y yo encontré en este repaso de 20 años para atrás el primer fallo del año 99 de Mar del Plata, de un tribunal oral, a 11 meses de que había empezado el Código, que declara la inconstitucionalidad del límite para que la víctima se presente como portador damnificado. Un poco lo que él proponía, lo que él comentaba del caso Garrido, ya en Mar del Plata, a 11 meses, declararon inconstitucional una norma que recién se empezaba a funcionar. Así que la labor jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires siempre ha sido a favor de la víctima en general. En todos los departamentos judiciales se ha dado. En la casación, en las cámaras, jueces de primera instancia, que a lo mejor no son conocidos, pero que siempre han puesto un granito de arena para contribuir a este ingreso al sistema judicial del damnificado. De los casos citados, voy a ir del más nuevo al más viejo, son 8 casos. El primero de todos es del año 2017, del 27 de diciembre de ese año, en la cual, en el caso Tuculet y Tetamanti, los damnificados llegan a la Corte después que la Cámara y la Casación
le cierran el caso sobreseyendo y no le permite al damnificado llevar el expediente a juicio en relación a unos partícipes del delito de homicidio. Y acá me parece lo importante de este fallo, con voto del doctor Petigiani, reconoce el carácter autónomo del andar procesal del particular ofendido, expresamente, ¿no? Y también le reconoce la posibilidad de impulsar el proceso sin la intervención del fiscal. Y cita doctrina en este punto, diciendo, la víctima no aparece, se le expropió el conflicto y no puede traer al proceso el reflejo de su situación, sus apetencias y sus pretensiones. Esto está mal y hay que revalorizarla. Vemos cómo la Corte va bajando lineamientos concretos que de alguna manera marcan el camino al cual debemos andar los magistrados de las instancias inferiores. El siguiente caso, caso Punzó, del 4 de agosto del 2016, la Corte sostiene que el particular damnificado se encuentra habilitado para la interposición de los recursos extraordinarios ante ese tribunal en las mismas condiciones en que se acuerda tal derecho al Ministerio Público y en soledad sin necesidad que el mismo interponga recurso. En el caso Fabricio, del 7 de octubre del 2015, la Corte manifiesta que el particular damnificado también está amparado de la garantía del debido proceso y asegura que todos los litigantes, por igual derecho, tienen derecho a obtener una sentencia fundada en un juicio previo llevado en legal forma. El siguiente caso del año 2014, el 28 de mayo, caso Quincy Salvador y Valdés, marca también una línea importante respecto al juicio abreviado. La Corte le dice al tribunal revisor que el particular damnificado posee legitimación para recurrir en forma independiente, pese a que no intervenga en el juicio abreviado. O sea, si bien no es parte para ser escuchado, eso no le quita la posibilidad de intervenir y de recurrir ante el Tribunal Superior. Y esto también le está ampliando la posibilidad de intervención cuando la Cámara, en este caso de otro departamento judicial, le había cerrado la puerta para su ingreso. En el año 2011, el 30 de marzo del 2011, hay un caso interesante en el cual la Corte le reconoce al defensor oficial la posibilidad de patrocinar al detenido que defiende cuando es víctima de casos de tortura. Ahí le habían cerrado la posibilidad de ser asistido por el defensor oficial con argumentos formales, tanto en la Cámara como en la casación, y la Corte dice, ¿quién mejor que el defensor oficial que ya conoce a su cliente y conoce el caso, pueda patrocinarlo? Y le abre la puerta a la defensa oficial para que patrocine a este detenido en esos casos. El siguiente caso también, del año 2008, recogiendo un poco lo que ya pasaba en el Código de Joffre, dice que la denegatoria para ser tenido particular damnificado es sentencia definitiva y permite que el tribunal y permite el recurso ante ese tribunal superior. Ya en la misma Corte en el año 88 lo había dicho en el marco de las normas de Joffre. En el año 2007, el 14 de noviembre del 2007, la Corte abre el recurso frente al exceso ritual incurrido por el órgano casatorio en la interpretación de las exigencias del 451. Como la Corte acá, digamos, critica la interpretación que hace cuando se le cerraba la posibilidad de intervenir. Y en el caso del 2006, que ya lo había dicho anteriormente, en la causa 89.239, también de alguna manera deja sentada la posibilidad del acusador particular de ir a ese tribunal sin necesidad de la intervención fiscal.
En definitiva, estos 8 casos reflejan cómo desde el 2006 en adelante, en esos 11 años, se fueron abriendo puertas, se fueron rompiendo obstáculos para que la víctima pueda ingresar al sistema judicial. Hubo algunos también de casación, acá tengo amigos de casación, pero en realidad son 20 minutos y la idea era enfocarlos desde el máximo tribunal provincial. Pero recuerdo que un caso de casación también, no sé si estabas vos, Pipi, a la víctima le autorizan que el centro de la víctima, que el defensor oficial patrocine, que era Ricardo Borisky, en un caso de esos, que le autoriza que el defensor oficial patrocine al damnificado en un caso determinado. Yo tuve un asesor de menores. Borisky, sí. Bueno, no sé si estabas vos también. No estaba en la sala. No estabas, pero bueno, Me acuerdo. ¿te acuerdas? Fue 2003, creo. 2003, 2004. O sea que también la casación ha tenido precedentes, pero bueno, nos suscribimos a estos de corte. A ver, ¿por qué es importante la interpretación que se haga del acceso a la justicia? Porque al ciudadano le estamos dando una puerta a donde golpear y necesita un funcionario que lo escuche, que lo asesore y que decida acerca de su conflicto. A veces uno habla desde el manual de que los derechos de la víctima, pero uno se da cuenta de lo que le pasa a una víctima cuando es víctima también el operador judicial de situaciones. Uno ahí logra sentir en su sangre lo que le pasa a la víctima en búsqueda de justicia. En definitiva, creo que vamos hacia ese objetivo, ¿no? Un pleno acceso a la justicia dentro de reglas claras, sin perjudicar a nadie, pero no podemos perder de vista una cosa. El damnificado, la víctima, juega un partido o hace una pelea contra dos adversarios, contra el Estado y contra el imputado. Y creo que los operadores judiciales, en la medida que sea dentro de las reglas de juego, debemos ser de alguna manera proactivos en este sentido. Y creo que este camino a recorrer tiene como meta final que se afiance la justicia en nuestra provincia de Buenos Aires. Así que nada más, y espero haber sido claros mis conceptos. Simplemente quiero agradecer, desde el punto de vista de Fundejus, está miembro del Consejo Asesor, hay adherentes también, compañeros de gestión de la institución, pero quiero agradecer al Colegio de Magistrados, al Colegio de Abogados y institutos judiciales que acompañaron el proyecto, pero quiero resaltar, trabajaron muchos hombres y mujeres anónimos, pero quiero resaltar 3 compañeros de ruta de este proyecto que hoy están acá, Ricardo Costa, Diego Bolás, Luciano Zorrilla, quienes ha estado trabajando para que hoy estemos todos sentados acá, juntamente a Fundejus, Full Life, desde los primeros días de mayo. Así que yo le quiero dar un aplauso a mis compañeros, porque realmente, si bien trajimos la idea de Fundejus, que lo charlamos con Beto Pisano, con Chango para llevarla acá, la labor compartida siempre es mucho más fácil y es más fácil todavía cuando uno se encuentra con compañeros de camino como ellos, donde siempre pensamos cómo buscar la solución y no generar el problema. Nada más, gracias.